Bueno, agradecemos a Milton Morrison, presidente del movimiento País Posible, que haya aceptado nuestra invitación. Y qué mejor manera de recibirlo que con un cafecito Santo Domingo, que ayuda a que las ideas fluyan. Claro, sobre todo cuando se trata de un tema tan importante como el de la institucionalidad democrática en el país. Buenos días, Milton. Así es, muy buenos días. Buenos días, bienvenido. Sí, Amelia, Javier, para mí es un gran honor siempre venir aquí a este programa. Sí. Político joven y además con un movimiento político también que inicia. ¿Cómo va, antes de pasar a los temas así gruesos de la agenda política, cómo va la construcción de este movimiento político? Sí, mira, nosotros, el proceso va muy bien. Nosotros nos sentimos satisfechos de la reacción que ha tenido la población dominicana ante lo que nosotros le hemos presentado como País Posible. Al punto tal que ya el próximo mes nosotros debemos estar anunciando que 100,000 dominicanos ya nos dieron el apoyo. Ya habremos completado eso. Y no 100,000 dominicanos que lo hicieron de una manera del no tener conocimiento de qué es lo que están haciendo. Nosotros salimos desde hace 1 año y medio a uno conseguir su apoyo, su nombre, su cédula, su teléfono, su dirección, para que puedan apoyar a que País Posible se legalice ante la Junta Central Electoral. Entonces, el hecho de que ya el próximo mes de mayo nosotros tengamos esa cifra en nuestras manos, nos dice lo felices que nosotros tenemos que estar y sobre todo que hemos podido sentir en toda la población dominicana ese deseo de algo nuevo, de algo diferente, de cambio que se refleja en todas las encuestas que han salido recientemente. Yo decía al inicio del programa, cuando daba a conocer los invitados del día de hoy, que a Milton Morrison lo conocemos como el ingeniero que siempre vino a hablar con nosotros del tema de la industria eléctrica y que había salido de esas funciones formales que tenías en el sector empresarial para dedicarte a organizar este movimiento político País Posible. ¿Qué es País Posible? ¿Y por qué hacer ese paso desde la tranquilidad que podría dar un empleo formal a irte, eso no significa que no trabajes al día de hoy, a construir un movimiento político? ¿Qué es País Posible? Mira, Amelia, País Posible es un sentimiento nacional. Todos los dominicanos queremos vivir en un país posible. Y nosotros lo que hicimos fue salir a construir y a unir todos esos sentimientos y esas voluntades de los dominicanos para plasmarlo en una plataforma política que pueda garantizar la democracia y la institucionalidad para que los liderazgos reales, los liderazgos comunitarios, los liderazgos sociales, los liderazgos políticos que no encuentran espacio en esas organizaciones políticas que ya están cerradas a la participación de otros individuos, puedan en País Posible expresar la posibilidad de su liderazgo y ocupar los espacios que siempre han querido. Entonces, de manera muy llana, País Posible es un sentimiento nacional. Yo, aunque soy ingeniero, primero soy ciudadano. Primero me duele mi país. Yo recuerdo hace 19 años cuando vivía y estudiaba en Inglaterra, a mí se me ofreció la oportunidad de trabajar en lo que en ese momento era la Comunidad Económica Europea, en Bruselas. Conseguí una pasantía después de terminar en la Universidad de Bradford. ¿Qué hicimos? Decidimos venir al país, porque yo entiendo que cualquier individuo que se desarrolle y se prepare tiene que contribuir a su país. Entonces, aunque me pasé 22 años en mi ejercicio profesional en el área de la energía, soy un dominicano, tengo familia, tengo hijos y yo tengo que preocuparme más por lo colectivo, por cómo anda el país, que por lo individual. Tú estás trabajando intensamente en la consolidación de este movimiento en todo el país. Uno de los análisis que se hace es el desencanto generalizado que hay con la política y sobre todo de jóvenes que ven en la política tradicional una manera de pequeños grupos enriquecerse y no de solucionar los problemas nacionales. ¿Qué te ha encontrado en esos pueblos, en esas comunidades que ha ido? ¿Y qué ofrece País Posible como distinto a lo que existe hoy en materia política en el país? Sí, mira, lo primero es que hace 3 días yo recibí un mensaje de una joven licenciada en mercadeo, graduada el año pasado
con honores de la Universidad APEC, que se llama Islen Monero. Islen me escribía a mí algo que me conmovió bastante. Ella me decía, mira Milton, yo que he trabajado en País Posible desde sus inicios, yo que he dado lo más que he podido, he tenido que enfrentarme en los últimos tiempos a una serie de situaciones personales vinculadas con la falta del tema de empleo, de calidad, que no gano lo suficiente. Y ella me decía que tenía que irse a México con una misión cristiana porque no tenía las oportunidades aquí y se iba 18 meses hacia allá, pero que iba a venir en el año 2020 porque ella iba a votar por País Posible. Cuando yo veo esa realidad, es la realidad de alrededor del 60% de los jóvenes, de acuerdo al Latino Barómetro, que dice que quieren irse de la República Dominicana. Aquí no hay las oportunidades, no se han creado esas oportunidades. Yo siempre comento mi experiencia en la provincia Peravia, en el municipio Santana, cuando fui y me reuní con 18 jóvenes, y de esos 18 jóvenes, 14 eran nini, que ni estudiaban ni trabajaban. País Posible lo que ha estado es presentándole a los jóvenes la posibilidad de cómo nosotros, a partir de la tercera década del siglo XXI, cambiar esa realidad, creando empleos, creando las oportunidades que ellos quieren. ¿Cómo nosotros hacemos eso? Mira, lo primero es que hay un concepto que nosotros hemos estado enarbolando y desarrollando detrás de lo que es el patriotismo económico. Nosotros queremos generar empleos en la República Dominicana, pero para aquellos que tienen empleo queremos garantizarles que sea un empleo de calidad, que sea un salario digno que les permita vivir. La pregunta que hay que hacerse aquí es cómo un dominicano, de ese 92%, oigan esto, de cada 100 dominicanos que trabaja y gana un salario, 92 gana menos de 30,000 pesos. La pregunta que hay que hacerse es cómo es que sobrevive, cómo es que vive, ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que viva ese tipo de vida? Entonces, el patriotismo económico, nosotros estamos diciendo que hay que impulsar la economía dominicana, viendo la exportación, como se ha estado hablando, como la vía para la creación de empleo, pero nosotros tenemos que apostar a la industrialización para garantizar que las empresas, las industrias puedan tener las condiciones para crear la mayor cantidad de empleos. El gobierno no puede ser el gran empleador en términos unitarios. Nosotros, porque los gobiernos no producen empleos productivos, nosotros tenemos que garantizar que, por ejemplo, los impuestos sobre las rentas que paga una empresa, una industria para poder operar, sean lo más razonables posible. Porque ¿cómo vamos a atraer inversión extranjera si cuando las empresas evalúan los diversos países, ven que este es uno de los países donde la carga, el gravamen fiscal, es uno relativamente con la región alto? Y dirán algunos, ¿cómo que alto? Yo te lo digo, claro que sí, porque tú tienes que agregar elementos de la seguridad ciudadana para poder cuidar tu empresa. Tú tienes que gastar dinero en energía porque la energía realmente ni es buena y los costos no son competitivos con otras regiones. Tú tienes también una serie de cargas, de pasivos laborales que se te generan, que también te secuestran. Y por último, un tema de un anticipo para las pequeñas, medianas y grandes empresas que le atosiguen. Entonces, aquí nosotros estamos planteando una propuesta. ¿Para qué? Para liberar a esa clase media que paga tantos impuestos y que se está volviendo loco y no ve una retribución de sus impuestos, pero también dinamizar la industria y el empresariado para que cree todos los empleos necesarios, que nosotros decimos que en menos de 10 años se pueden crear más de 500,000 empleos, incentivando 5 áreas que ya nosotros hemos identificado y trayendo aquí en el país industrias de alta tecnología y robótica que pueda darle oportunidades a esos jóvenes y generando posibilidades de que puedan acceder a crédito para impulsar iniciativas de emprendimiento. ¿Cuáles son esas 5 áreas que han identificado? Mire, el sector que es el gran empleador por excelencia, por la posición geográfica que tenemos, es el turismo. Oigan esto, ahora mismo nosotros vamos a cerrar en este año con alrededor de 82,000 habitaciones. Nosotros tenemos que apostar a un turismo de calidad, a un turismo que pueda garantizar que en los próximos años se generen más de 80,000 empleos. Si bien es cierto, tenemos un polo en el este turístico importante, en el norte
tenemos otros que hay que potencializar, pero en el sur vive gente. Nosotros tenemos que apostar a esa industria porque es una industria que tiene la posibilidad de generar lo que son encadenamientos productivos. ¿A qué me refiero? El sector turístico mueve el transporte, el sector turístico mueve la agroindustria, el sector turístico mueve el sector construcción. Entonces tenemos que apostar uno a eso. El segundo, la industria de la electrónica y la electricidad. En un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo BID se demostró que esa industria, junto con la industria farmacéutica, la industria del calzado y algunos sectores de la agroindustria, pueden ser los generadores de más de 12.700 millones de dólares en términos de lo que es la exportación. Entonces, esas son las áreas, te lo dije, industria farmacéutica, el tema de la industria eléctrica de dispositivos eléctricos y electrónicos, la industria del desarrollo del software y de la alta tecnología, así como existe en muchos otros países como en la India y la China, que han podido sacar millones de habitantes de la pobreza con eso, el tema de la industria del calzado, que se ha identificado, el sector turismo, y yo le agrego la parte agropecuaria, por ejemplo, el cacao, podemos agregarle mayor valor y obtener mayores recursos. O sea, que los chocolates no se hagan fuera. Exactamente. El coco, podemos también, nosotros estamos entre los primeros 10 lugares del mundo donde producimos, y el último tema que tiene que ver con el arroz. Todas estas son iniciativas o proyectos del movimiento País Posible en el ámbito económico, productivo, de generación de empleo. Si vamos al ámbito institucional, que sé que es una preocupación que tienen ustedes como partido político, uno de los temas que se debaten en el país tiene que ver con el sistema político y electoral, y quizás dentro de estos el debate sobre los proyectos de ley de partidos políticos, el proyecto de ley del régimen electoral en el Congreso Nacional. ¿Ha fijado tu organización política posición sobre estos temas? Sobre la ley de partidos políticos primero, la ley del régimen electoral. Sí, mira, lo primero, nosotros hemos dicho desde hace tiempo que es necesario en la República Dominicana tener una ley de partidos políticos y una ley electoral que garantice la transparencia del uso de los recursos, la institucionalidad, la democracia de la participación interna y externa de todos los ciudadanos en esa organización. Ahora, ¿qué pasa? Lamentablemente, el debate que tenemos hoy en día sobre el tema de la ley de partidos en la República Dominicana, nosotros lo vemos como una lucha intestina de un partido político en particular. Cuando digo eso, es una lucha de intereses, que a la población poco le importa. Hay una canción de Ricardo Arjona que dice que si el norte fuera el sur, fuera la misma porquería. En el sentido de lo que quiero dejar dicho, que aquellos que en esa organización están planteando que hayan unas primarias cerradas y otras una primaria abierta, es un tema de una conveniencia coyuntural. Porque cuando tú te vas al fondo, no existen las democracias a través de los estatutos y reglamentos de esas organizaciones para garantizar que en una elección de primarias se pueda reflejar el deseo de la gente. Por ejemplo, quienes plantean primarias abiertas en esas organizaciones, hay estatutos que dice que si el que se va a inscribir como un candidato no tiene tantos años siendo miembro de ahí, entonces ya eso de una u otra manera es una retranca, una restricción para eso. Entonces no se refleja tal democracia o pagar en la población. Determinada cantidad de dinero para inscribir su candidatura. Exactamente, o pagar cantidades de dinero. Entonces cuando tú te vas, eso más bien es una discusión entre dos facciones que trata una de imponerse sobre la otra. Entonces nosotros no salimos de esa discusión porque al final la gente lo que quiere saber es que cómo es que va a caminar seguro por la calle sin que lo atraquen, cómo es que se va a acostar tranquila, cómo es que el que tiene un empleo va a ganar un salario mucho más digno. Quieren que le digan eso. La gente que está desempleado lo que quiere que diga, ¿cómo es que yo me voy a emplear? Los más del 60% que están en el sector informal, lo que quieren saber cómo me pueden formalizar sin que eso signifique para mí una pérdida de mi poder adquisitivo. Los que se le va la luz todos los días, los que quieren saber cómo es que me van a dar 24 horas de energía cuando yo estoy pagando por 24 horas y no por 16 o 18. Entonces, cuando nos vamos a la realidad, la clase política y el liderazgo político está hablando de temas que a la gente le importa poco, porque al final, ¿usted sabe qué va a pasar? Esa ley de partidos va a ser aprobada por quienes tienen la mayoría en el Congreso
y por aquellos que tienen una minoría, que son oposición, que al final están negociando posiciones ahí dentro. Entonces, o no va a ser aprobada. O no va a ser aprobada. Pero en ese mismo orden, digamos que ese es el sistema que tenemos. Sí. Yéndonos al fondo de la estructura del Sí. sistema político partidario, País Posible entrará dentro Claro. de esos movimientos y sería, meterlos a todos en el mismo saco sería meter a País Posible dentro Claro. del mismo saco, o sea, decir, bueno, hay una minoría que también va a negociar, o sea, todos los partidos políticos están en lo mismo. Bueno, yo diría que no están en lo mismo. Lo que pasa es que hay un partido y hay un segundo que le hace juego, que quiere meter a todo el mundo en el mismo saco. Ahora, por la fuerza coyuntural y en este momento que tienen, yo creo que en el año 2020 comienza a cambiar la composición del ajedrez político en la República Dominicana, pero en este momento ellos decidirán eso. Por eso es que ustedes me ven que yo lo que estoy hablando es de las cosas que le importan a la gente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas los certámenes electorales se definen en función de qué tanto usted conecta con el ciudadano. No importa que apliquen lo que quieran, si usted le gana el corazón a la gente. Entonces nosotros lo que queremos es decirle a los dominicanos cómo es que este país en el año 2020, a partir de ahí vamos a construir una nueva República Dominicana, cómo vamos a generar una avalancha de dominicanos que ya están cansados de la vieja política, cansados de un sistema que ha hecho cosas positivas, pero negativas que deben ser corregidas. Por eso nosotros decimos que a partir del año 2020 se da una transición de un liderazgo como se dio hace 24 años, a mediados de los 90, donde 3 caudillos, 3 líderes políticos quedaron ahí. Bueno, ya pasó una generación, 24, entonces a partir del 20 tiene que venir una nueva política y precisamente nosotros nos metimos en la política no porque seamos políticos ni hayamos militado en ningún partido político, sino que somos dominicanos y tenemos la responsabilidad de hacer algo por este país. Bueno, muchos de los movimientos políticos cuando surgen y de los partidos políticos nuevos o de reciente creación, porque algunos siguen siendo nuevos desde hace varios años, emergentes, tienen, sí, emergente sería la palabra, tienen un liderazgo que se manifiesta en una persona. A País Posible en este momento le conocemos a Milton Morrison. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, entonces vamos a hablar de quiénes están detrás de esta propuesta. O sea, vamos a ver solo a Milton Morrison defendiendo a País Posible. Regresamos en un momentito con esta interesante entrevista con Milton Morrison. Bueno, continuamos nuestra conversación con Milton Morrison, que encabeza una propuesta nueva, movimiento político, País Posible. Y yo dejaba una pregunta en el aire. Por lo general, cuando conocemos un movimiento político nuevo, conocemos la cabeza de ese movimiento. Pero pasan años y seguimos conociendo la cabeza de ese movimiento. Y tú dices, ¿y el cuerpo y la cola de ese movimiento dónde está? Entonces, detrás de País Posible, ¿quién más está? Porque yo no me imagino a Milton Morrison solo diciendo, aquí estoy yo, este es el movimiento. Mira, Amelia, es una excelente pregunta, porque primero es imposible hacer un país posible una sola persona. Segundo, es imposible que una organización política simplemente tenga un líder o una cabeza. Ahora, hay una realidad. Yo recuerdo cuando era muy niño, que comenzaba a ser mis pininos en la lectura de los medios, que cuando se hablaba del PLD yo nada más veía al profesor Juan Bosch. Hace mucho tiempo salía el profesor Juan Bosch. Cuando hablaban del Partido Reformista veía la cabeza que era el doctor Balaguer. Cuando a los 15 años en la parroquia Santa Luisa de Marilac me nombraron director del teatro del Grupo Amantes de la Paz, yo veía al padre Victoriano, que era el padre, la cabeza de la Iglesia Católica. Cuando hace 7 años me comienzo a congregar en Buenas Nuevas, encuentro que el pastor Pedro Piñeiro, en mi iglesia Buenas Nuevas, es la cabeza más visible. Después me fui dando cuenta en todo este tiempo que él ha ido preparando otros pastores, que hay otras iglesias, que hay otras personas. En las empresas que uno trabaja siempre hay una cabeza. En País Posible lo que pasa, que por fortuna me ha tocado ser el rostro visible. Pero detrás de País Posible hay miles de personas, miles de personas. Yo quisiera que los amigos televidentes puedan corroborar y vean nuestras redes sociales, que ahí se pueden ver los rostros. Lo que pasa es que
siempre hay una cabeza más visible. Ahora, nosotros estamos muy claros que para poder construir la fuerza política que va a renovar las esperanzas de los dominicanos, tienen que muchos dominicanos sumarse y muchos sacar la cabeza. Eso se está haciendo. Lo que pasa pero hay que, yo quiero saber, ¿hay una directiva? ¿Hay un consejo? ¿Hay un grupo? Claro. ¿Cómo es? Totalmente. Mira, hay nosotros, lo voy a decir en el argot para que la gente pueda hacer el símil, en el argot político tradicional. Nosotros tenemos una estructura de lo que sería un comité central, que es la estructura que a nivel nacional, en todas las provincias y también a nivel internacional, lo estructuran. ¿Tú sabes cuántas personas tiene ese comité? Si me hubiesen preguntado eso, traigo la lista aquí y la presento, porque yo soy hombre, claro, tiene 643 personas a nivel nacional. Lo que sería un comité central. Ahora, ¿qué sucede? Que como ustedes saben, somos una organización en formación. Nosotros, en los próximos meses, es que vamos a estarle presentando a la Junta Central Electoral las 100.000 firmas que vamos a conseguir en mayo, los 32 locales que ya hemos conseguido, la mayoría que nos lo han cedido, comerciantes, empresarios, ciudadanos común y corriente que quieren un país posible, y le vamos a presentar las estructuras directivas de todas las provincias a nivel nacional. Ahora, nosotros creemos en la meritocracia. ¿Qué significa eso? Que todo este tiempo nosotros dijimos, en estos casi 2 años, aquí vamos a trabajar todos como obreros políticos. Y el que más trabaje, el que más apoyo busque, el que más estructura forme, el que haga más eso, entonces se va a ganar su espacio político. Entonces, Amelia, yo te prometo que el próximo mes yo vendría con las 100.000 firmas y a presentarte toda la estructura. Ahora, aquí hay profesionales de gran valía que están detrás. Por ejemplo, en el sector educativo nosotros tenemos una persona como el profesor Carlos Cordero, que fue decano de Ingeniería de la Universidad INTEC, que me acompañó recientemente en una entrevista del Listín Diario. Tenemos, por ejemplo, al ingeniero Rafael Vargas, quien es el promotor número 1 aquí en el país de la robótica en las escuelas y los colegios, y que es director de operaciones del Parque Cibernético. Aquí tenemos, por ejemplo, una persona como el licenciado Tomás Hungría, quien es uno de los especialistas más acabados sobre el tema del sector turístico que está aquí. Aquí nosotros tenemos jóvenes profesionales diversos, y yo te puedo decir una cantera de nombres, y te voy a decir algo. Tú sabes que también, y con eso concluyo, Javier, en política decía, el profesor Juan Bosch lo decía, pero también es de otra persona, que en política las cosas que no se ven son más importantes que las que se ven. Entonces la cantidad de gente que no se ve detrás del país posible es mucho más importante que lo que la gente puede ver. Además de esta característica, los partidos emergentes que hemos tenido en la República Dominicana, de ser proyectos casi unipersonales, y tú dices que País Posible rompe con esa, o intenta romper con esa tradición, hay otro aspecto, y es que hemos tenido en el país durante décadas proyectos políticos que se presentan como nuevos, como emergentes, como distintos a los partidos políticos tradicionales, tanto de izquierda como de centro, pero que no terminan de calar en la preferencia popular, no terminan de contar con el apoyo necesario para constituirse en proyecto político con capacidad de tener cuota de poder. ¿Qué distinto está haciendo el País Posible, el movimiento País Posible, que garantice que va a conseguir apoyo, preferencia a nivel popular, y que pueda hacer de este un proyecto con capacidad de tener poder en el país? Sí, mira, lo primero respecto a esa pregunta, Javier, sí es cierto que han habido muchos proyectos con esa característica que no han podido tener el favor popular, y proyectos muy buenos y con gente muy buena. Lo que pasa es que la política, a diferencia de lo que muchos han pensado, es el ejercicio de lograr conectar con las personas, poder representar los deseos, anhelos de los ciudadanos, y que lo puedan ver ellos materializados a través de tu propuesta política. Entonces, no es un problema de que el proyecto sea nuevo y salga, es que salga a recorrer el país, salga a hablar con la gente y conecte con los corazones de la gente. Ese es el gran reto. Mira, yo soy de los que digo que una organización política que no logra su cometido no es culpa de los otros, es que usted ni tuvo un discurso que conectó con la gente, ni generó la confianza que la gente estaba esperando, ni pudo articular una propuesta y discurso que pudiese englobar a toda una nación. Entonces,
cada quien que no logre eso tiene que hacer un mea culpa. Entonces nosotros estamos haciendo eso. Lo segundo, que es diferente, yo creo que diferente país posible, y lo voy a decir así muy claro, ya empieza por mí mismo. Yo nunca había participado en la política. Yo no vengo de la política tradicional. Yo soy un profesional de 22 años de ejercicio y no había participado, no porque fuese malo ser miembro de un partido político, porque yo digo que en todos los partidos políticos la mayoría de la gente es buena. Lo que pasa es que son víctimas de ciertas cúpulas que han secuestrado su capacidad de ver sus sueños realizados. Entonces, pero ya esto es nuevo y el que le encabeza no viene de esos lugares. Y así nosotros lo que hemos estado haciendo es logrando la vinculación de la gente, porque nosotros decimos que no se trata de una persona, y ahí vuelvo a la pregunta de Amelia. Yo estoy loco, miren, yo aquí en Televisión Nacional, en el programa matutino que tiene uno de los ratings más altos, yo puedo decirle lo siguiente: vengan todos los dominicanos, aquí esto es una plataforma democrática institucional, y ojalá haya miles de Milton Morrison que vengan a todos los espacios, porque los espacios están ahí para que podamos construir todo un país posible. Entonces, lo nuevo que nosotros estamos haciendo, nuestras propuestas, dándole participación a la gente, y tú sabes cómo es que será esto cada vez más diferente y nuevo, en la medida que cada vez más personas que quieren un mejor país, que no han participado en la política y que son diferentes, se integren, porque en esa misma medida cambiaremos la percepción que hay sobre la política. ¿Qué tan cierto es que el acceso a recursos económicos limita las posibilidades de crecimiento de una organización política? O sea, las dificultades de acceso a recursos económicos en muchas ocasiones dificulta el crecimiento de una organización política. Totalmente, los recursos son fundamentales para todo, hasta para usted ir a... ¿El país posible tiene ese acceso a recursos? Ahí es que voy. Para usted ir a la iglesia necesita gastar recursos, entonces la política se gasta mucho. Ahora, miren qué es lo que sucede. Los recursos llegan en función de la confianza que tiene la gente de a pie, el empresario, el profesional, para aportarte. Porque ningún proyecto nuevo puede pretender que salga hoy en día y ya todo el mundo le esté dando dinero. Usted tiene que ganarse la confianza, usted tiene que demostrar que usted es diferente, usted tiene que presentar propuestas, usted tiene que sentarse con la gente. Es un trabajo duro, lo que pasa es que si usted no trabaja no puede conseguir los resultados. Nosotros salimos a trabajar. País Posible, bueno, ya lleva 2 años, parece que están apareciendo los recursos, parece que tenemos la credibilidad y generamos la confianza para que la gente entienda que nosotros podemos aglutinar en una propuesta de nación una visión diferente de cara al 2020, porque yo me pregunto, vamos a ver, si nosotros estamos aquí en País Posible, ¿por qué nosotros no podemos ser? La Constitución a mí me dice, cuando yo la leo, que para usted ser candidato a la presidencia, usted necesita tener 30 años de edad, ser ciudadano dominicano, no tener problemas con la ley. Yo cumplo con las 3. Me he preparado para eso. Yo digo, bueno, cuando yo veo y aquilato mucho, y me excusan ahí, que quizás caiga un poco, deje un poco la humildad de lado, y yo veo el escenario político, yo digo, pero yo soy un ciudadano, ¿por qué yo no puedo ser? Yo me he preparado para eso. Vamos a poner las capacidades, la visión, porque no se trata que la gente siga País Posible a Milton Morrison porque somos nuevos. No, yo quiero que me conozcan y pongan aquí los políticos y vean las ideas. Y yo digo, pero ven acá, yo por lo menos estoy en el promedio, por lo menos del promedio. Yo creo que debajo del promedio no quedo en este país. No te voy a hacer la pregunta directamente de la definición ideológica del movimiento País Posible, pero te voy a hacer 2 preguntas, 3, con respuesta muy rápida, porque no tenemos mucho tiempo, que tú nos digas y así me ayude a ubicar al movimiento País Posible. El tema migratorio, tema haitiano. Bueno, aplicación de la ley y responsabilidad del liderazgo político, que no ha aplicado una ley de inmigración muy buena que tenemos. Pero debemos también entender que la República Dominicana para los dominicanos, las otras naciones para los otros países, pero tenemos que respetar al ser humano en su condición y los derechos que adquiera en el territorio. El Código Penal se está debatiendo 3 causales para despenalizar el aborto. ¿Cuál es la posición que tiene sobre eso? Totalmente de acuerdo. Los seres humanos tienen libertades para elegir el tipo de decisión que quieran tomar. Yo creo que el tema del aborto no debe ser un tema sobre el cual la gente, en el caso de las mujeres, no puedan ante 3 causales
tomar una posición en la cual ellas puedan salvar su vida en un momento determinado. Ahora, lo que yo no estoy de acuerdo es con el aborto alegre. Aquí la gente no puede venir y estar de manera irresponsable teniendo hijos y después sacándolo porque eso es una vida. Entonces, hay condiciones que sí se dan porque la madre puede verse en un sistema de peligro como tal de su vida, pero yo no estoy de acuerdo con el aborto alegre. Eso no puede ser porque entonces eso usted está entrando en un espacio casi sanguinario de lo que es la vida humana. ¿Tú dijiste que eran 3? Seguridad social. Seguridad social. El problema de que no avanza esta reforma aquí en el país. ¿Qué hacer con eso? Bueno, eso no avanza porque no hemos tenido un liderazgo comprometido con los seres humanos y con la gente. Necesitamos líderes políticos, necesitamos gobiernos que pongan en el centro al ser humano. Yo soy de los que digo que el desarrollo humano tiene que anteceder el desarrollo económico. Lo que se desarrolla son la gente, no los edificios y la grande jipeta y el gran lujo. Hay que invertir en la gente. En la medida que logremos eso, podremos tener un mejor país. ¿País Posible estará listo con candidatura presidencial para el 2020? Sí, nosotros estaremos listos para 4.130 candidaturas. Nosotros queremos llevar a la presidencia, senadores, diputados, alcaldes, o sea, que regidores, todo. Bueno, nosotros vamos a presentar nuestra propuesta, llenaremos nuestra boleta. Le hago un llamado, déjenme aprovechar, a todos los dominicanos, independientemente de por quién usted haya votado, porque cuando nosotros vemos un dominicano no vemos un color. Yo no veo la gente en blanco, en rojo, en morado, en verde, en azul. Yo veo un dominicano que tiene sueños y posibilidades de realizarlo. Vengan a País Posible, que aquí nosotros vamos a construir la organización política que va a renovar las esperanzas tuyas y que va a garantizar que todos los dominicanos vivamos mejor. Bueno, pues queremos agradecer a Milton Morrison el que nos haya compartido la visión de País Posible en la mañana de hoy. También queremos agradecerles a todos ustedes el que nos hayan acompañado este viernes.